Purifica, Dios mío, tu iglesia, tu templo, este lugar, Señor. Aún las almas, Señor, que están delante de ti, papito lindo. Señor, empieza a orar de una manera especial, Señor. Toma la palabra, ministra con tu palabra, oh Dios. Porque sabemos, Señor, que la lucha es contra carne y sangre y todo principado que hay de los aires. Pero sabemos que toda potestad, Señor, es echada fuera en el nombre de Jesús, Padre. Por eso en esta hora, Padre, venimos, Señor, a buscar tu rostro, Dios. Gracias, aleluya, Espíritu Santo. Ministra el corazón de tu pueblo, de tu iglesia, Señor. De todos los que se encuentran en este lugar, en este templo. Llenándonos de la gracia. Dios bendiga sus vidas grandemente. Aleluya. Gloria a Dios. Santo, santo. Vamos a darle la bienvenida a todos los que han estado aquí, los que están en este lugar. De verdad que nos gozamos porque para nosotros es de gran privilegio de poder compartir un día más con ustedes. Así que el tema de hoy se llama ciérrale puerta a los espíritus. Mire el título de este tema. Yo quiero que lo profundicemos. Y cuando habla ciérrale puerta a los espíritus, vemos iglesias que hoy en día han caído en ciclos de destrucción. ¿Por qué? Porque venimos a la iglesia, nos ministra el Señor, caemos, pero vamos a la casa, vuelve y volvemos, vuelve y el Señor ministra a aquella persona, vuelve y seguimos los mismos. Ese es el ciclo de la cual al principio les dije de destrucción en las iglesias que hoy en día se están viendo. Porque no identificamos cuál es nuestro problema. De como no identificamos cuál es el problema, entonces si miramos algo y es que usted va al médico o un especialista por algo, por X o por Y motivos que usted tenga, buscando una sanidad, buscando una medicina por algo que usted siente en su organismo, pero el médico tiene que saber investigar a fondo para poderle dar la medicina adecuada a lo que usted tiene. Ahora, ciérrale la puerta a los espíritus. Nos está llevando a un nivel de la cual debemos de salir de ese ciclo de destrucción en las iglesias. De estar que nos ministren y salimos, llegamos, vamos a la casa, vamos a otro lugar y seguimos en las mismas. A ese nos estamos refiriendo. Por eso usted toma una medicina. Y si la medicina no es apropiada, no es adecuada para lo que usted siente, no va a encontrar usted la sanidad o la solución a la situación que usted está viviendo. Por eso, iglesia, es necesario que entendamos que la palabra nos enseña. Porque Jesús decía, hay géneros que salen con ayuno y oración, pero hay géneros que salen o que no salen de la misma manera. Usted a veces cree que orando por alguien o por X o Y persona va a ser sanada. Usted tiene que identificar cuál es el género que está atormentando a aquella persona. ¿Cuál es el género que está? Y hay que identificar el problema del cual estamos hablando. Por eso el Señor decía que estos géneros, que esto no salía de la misma manera. Estos géneros salen con ayuno y oración. El género hay que analizarlo, mirarlo, cómo operan para poderlos destruir. Así que, ¿cuál es la puerta? Te hago una pregunta. ¿Cuál es la puerta que tienes que cerrar? ¿Cuál es la puerta que tienes que cerrar? Porque los géneros no salen de la misma manera. Hay puertas que el enemigo va a estar usando para que usted sea esclavo. ¿Esclavo de qué? Del pecado. De todo lo que está en contra de la voluntad de Dios. Por eso la Biblia nos habla de que estos géneros salen con ayuno y oración. Ahora, la iglesia se está volviendo un oasis. ¿Por qué, pastora?
buscamos el lugar cómodo, donde buscamos a Dios, donde alabamos a Dios. Pero cuando llegamos a nuestros hogares, somos al contrario, somos diferentes. Ese tiempo de oración, de búsqueda, afuera, es otra cosa. Iglesia, amigo usted que está aquí, necesitamos buscar, encontrar la solución en Dios. Vamos a mirar el libro de Salmo. Usted que está aquí, búsquelo en su Biblia, por favor. Y vamos a leer el versículo y el capítulo, Salmo 38. Y yo quiero que usted entienda por qué personajes de la palabra de Dios se encontraron en momentos de crisis, en momentos en los cuales entendían y sabían que no estaban bien. Entonces, aquí dice, David nos habla, porque en el 38 estamos hablando de que hieren y surpuran mis llagas a causa de mi locura. Estoy encorvado, humillado en gran manera. Ando enlutado todo el día, porque mis lomos están llenos de ardor. ¿Cómo estaba David? ¿En qué condición estaba David? Dice que estaba encorvado. Surpuraban. Había una herida. Por eso David en esta palabra nos está llevando, nos está diciendo que había una herida, había una llaga que estaba saliendo por el efecto de su condición. La condición de David lo había llevado hasta aún, él dice aquí en su palabra, mi locura. Tribulación. Mire bien que cuando David hablaba de esta manera, ¿cómo se sentía David en ese lugar? ¿Cómo se sentía David en ese momento de la cual él hablaba y decía, hieden, surpuran, sale? Había una herida. Por eso, amigo, hermano, usted que está aquí, ¿qué debemos de hacer? ¿Cuál es la puerta que tenemos que cerrar? Si usted analiza cuando hay un médico, aquellos cirujanos que van a hacer una operación, ¿qué es lo primero que ellos hacen? Entran al paciente, empiezan a hacer lo que ellos deben de hacer en el momento adecuado. Pero cuando ya terminan lo que están haciendo, que ya abren, que han hecho la herida, ellos tapan. Porque todo lo que está alrededor, todo lo que está ahí en ese lugar puede entrar. Por eso ellos tapan, porque puede contaminar. ¿Qué puerta es la que tienes que cerrar? Triste decirlo, pero es una realidad. Esos géneros no salen sino con ayuno y oración. Y aún hay géneros que tenemos que tener muy en cuenta, porque salen de diferentes maneras. Por eso les decía que usted a veces cree que cuando usted ora por alguien, por un enfermo, ya es sanado. No. Usted tiene que mirar qué género es. Por eso, amigo, hermano, hay que mirar qué género es. Hay heridas del alma que son puertas a espíritus inmundos. Heridas del alma que son puertas a espíritus inmundos. ¿Cómo entra un espíritu al cuerpo? Cuando hay una herida en el alma. ¿Cómo así, pastora? ¿Qué es el alma? El alma es cuerpo, alma y espíritu.
Ahí es donde están las emociones, los sentimientos vinculados a la memoria. Usted piensa, pero usted también siente. Así, amigo, aprende el enemigo. Escúcheme bien. Cuando usted tiene esa puerta abierta, sabe cómo provocarlo. Tengan mucho cuidado. Amén. Gloria a Dios. El enemigo conoce, sabe cómo provocarlo. Hace que pequemos. Sabe hacer cuando nosotros fallamos, porque es una táctica que él tiene. ¿Para qué? Para que usted caiga, para que usted le falle a Dios. Pero por eso le digo, el enemigo conoce y sabe cómo hacer que usted falle. Por eso, vamos a hablar ahora de la voluntad. La voluntad está en el alma. Es como decir el libre albedrío. Tu alma, si tu alma está mal, tu voluntad también. Si tu alma está mal, tu voluntad también. Yo le voy a dar un ejemplo y es, hay hombres que lloran cuando maltratan a una mujer, cuando le pegan a su esposa. Amargamente, pero tanto que después de que ha pasado todo lo que ha acontecido, pide, no lo vuelvo a hacer más, perdóname, no lo vuelvo a hacer jamás. Pero vuelve y lo hace, vuelve y cae. ¿Qué puerta tenemos que cerrar? ¿Qué puerta tienes que cerrar? Por eso, iglesia, en este tema de hoy, yo nunca te voy a pegar, porque ¿saben qué es lo que pasa aquí? Que hay que buscar la raíz del problema para eliminarlo. Por eso, el problema no está en que confesarlo, sino en buscar la raíz para eliminar el problema. Yo no te voy a pegar más, pero lo haces. No te voy a gritar más, pero lo haces. Si yo no ministro la herida que tengo, pidiendo sanidad a Dios, esa herida no puede cerrar. Por eso la liberación ocurre cuando el espíritu sale. Ahí ocurre la liberación, cuando un espíritu sale. Cuando un espíritu se desaloja. Vamos a mirar el libro de Mateo. Allí donde usted está, busca el libro de Mateo, por favor. Yo quiero que usted también pueda buscar la palabra de Dios y que ella sea la que esté hablando a usted. Capítulo 12. Donde dice las escrituras, versículo 43, y dice: cuando un espíritu inmundo sale del hombre, anda por lugares secos, buscando reposo, y no lo halla. Entonces dice: volveré a mi casa, donde allí salí. Y cuando llega allá, la halla desocupada, barrida y adornada. Entonces va a tomar consigo, escuche bien aquí, 7 espíritus peores que él. Y entran 2 y moran allí. Vienen a ser peor que el primero. Así también acontecerá esta mala generación. Pastora, ¿cómo así? Sí, la Biblia lo dice. ¿Qué es lo que hay cuando un espíritu sale? Liberación. Por eso, cuando los espíritus, los demonios, las legiones salen de un cuerpo, hay liberación en una persona. Por eso usted tiene que tener mucho cuidado con quién anda, con quién, qué es lo que usted anda, con quién vive, cómo se contamina, de qué manera el enemigo, porque el enemigo conoce la puerta cuando está abierta.
Aquí vemos que, ¿qué dice el versículo de los que acabé de leer? Dice que él va a buscar 7 demonios más, como quien dice, está vacío. Qué dicha, volveré a entrar. Pero ¿sabe algo? Que la Biblia dice que él va y busca, o sea, que ¿qué va a hacer él? A experimentar, a mirar, a examinar cómo está el cuerpo de aquella persona. Por eso los demonios saben en qué momento pueden entrar a un cuerpo y hacer desastres y empezar a tomar a esa persona para que esa persona actúe de una manera incoherente, una manera delante de Dios mal, porque necesita ser libre. Así, amigo hermano, usted que está allí, vemos que la misma escritura nos dice que en la primera parte dice: cuando el espíritu inmundo sale del hombre, anda por lugares secos buscando reposo y no lo halla. ¿Qué hace? Buscando, mirando, dónde, examinando, a dónde meterse. Porque está desesperado, quiere buscar un lugar para poder seguir ejerciendo lo que él sabe hacer, destruir al hombre. Si analizamos el versículo que sigue, entonces volveré. ¿Se acuerdan lo que les acabé de decir? A la casa de donde salí, como que dice, voy a observar cómo está. Si tengo lugar, si tengo cabida para volver a entrar. Por eso les decía que la iglesia se ha puesto como un ciclo de destrucción, porque cada que viene una persona es libre y vuelve y viene la persona y es libre y se va a sus casas y va a otros lugares y allá se contamina y vuelve y viene a la iglesia y es libre. Pero sigue siendo el mismo. Porque el detalle es sostenernos en la liberación, el detalle es sostenernos en ser libres. Es sostener la liberación, es sostener la libertad en Cristo Jesús. Porque usted puede salir, pero si usted le abre la puerta ya al enemigo, se va a contaminar. Pero cuando usted le cierra la puerta, el enemigo ¿qué hace? No tiene por dónde entrar. Ahí es donde tenemos que sostenernos, anhelar esa sostención del Espíritu Santo en nuestras vidas. Por eso aquí lo dice en el versículo que sigue. ¿Cómo la encuentra? Barrida pero adornada. Entonces va consigo. Mire que no viene solo. Algo que quede claro. Las legiones, los demonios, no vienen solos. Porque aquí lo dice en su palabra, va a buscar, voy, como quien dice, esto hay que invadirlo totalmente, para destruir, acabar. 7 más. Y usted se pone a analizar y a mirar la ira, el pleito, la blasfemia, todas estas palabras, todas estas cosas que vienen a nosotros, para los que todavía no son libres, porque las que yo son libres, tenemos una libertad que solamente el Espíritu de Dios la da. Por eso es necesario que usted entienda que cuando Dios quiere cambiar, transformar su vida, usted tiene que sostenerse en esa liberación, en esa libertad. Porque usted no puede adorar a los dioses, vivir en el mundo y servirle a Dios, jamás. O le sirve a Dios o le sirve al diablo, así, al enemigo. Pero usted tiene que tener identidad. Cuando usted tiene identidad, usted dice, Señor, heme aquí. Cuando usted tiene identidad, y aquí no me mueve nadie, porque yo conozco a Dios y sé en quién he creído. Pero cuando usted no tiene identidad, cualquier viento, vea, se lo lleva. En otras palabras, cualquier denominación, y se va. Y allá está. Por eso el enemigo entra
Porque hay puertas que usted no ha cerrado. Por eso el enemigo entra. Cuando usted tiene identidad, sabe en quién ha creído. Por eso aquí nos habla y nos dice, entonces va a tomar consigo 7 espíritus peores que él. Y entran y moran allí. 2 moran allí. El postrer será peor que el primero. ¿Cómo así, pastora? Si con uno le iba mal, ahora con 7, ¿cómo está? ¿En qué condición está? Iglesia, yo me quedo admirada cuando David hablaba y decía que estaba encorvado. Y yo me quedo mirando esto y yo digo, Señor, ¿hasta dónde llega la condición de un hombre de la cual se deja influenciar, se deja trastocar, se deja llevar por el viento y las mareas, por las fuerzas de espíritus inmundos? Si analizamos un poco, amigo, usted que está allí, el olor atrae a espíritus inmundos. Ustedes conocen el golero, yo no sé en partes cómo le llaman, ¿no? Yo aquí en Colombia, aquí, goleros. ¿Cómo se le dice acá? Golero y... Sí, y cuando... Gallinazo, cuando hay un olor, ¿qué hace ese animal? Llega donde está allí la fetidez. Los perros son iguales. Sí, claro. Ellos por un olor llegan. Cuando usted surpura esos olores, esas puertas abiertas, los demonios entran. Porque huelen. ¿Sí se dan cuenta? Entonces, amigo, tengamos muy en cuenta esto, y es que los perros vienen por un olor. Si analizamos el libro de los Salmos, de la cual donde David decía que los toros de Basán, cuando rodearon a Jesús, que el mismo David lo vio. Aquí vemos también, él se refería a aquellas personas, esas personas que ni la ley cumplían, pero la aplicaban, que lo querían matar. Entonces, si usted analiza, que por eso es bonito que usted se meta en la presencia de Dios y empieza a buscar y empieza a indagar. ¿Qué me quiere hablar Dios en esta hora? ¿Qué me quiere decir en esta hora? Naturalmente, usted no huele a nada, pero espiritualmente, amigo, iglesia, usted tiene una herida que lo ha contaminado. David decía, mi herida está supurando, estoy encorvado. En otras palabras, estoy peor. Pregúntese ahora mismo, pregúntese usted internamente, ¿por qué ando mal? ¿Por qué estoy más mal que ayer? Pregúntese, ¿por qué estoy más mal de lo que estoy? ¿Por qué la puerta está abierta si es necesario cerrarla para que los espíritus no entren? Pregúntese, hágase las preguntas. ¿Por qué estoy más mal que ayer? ¿Por qué ando tan mal de lo que estoy? Porque la liberación, amigo, usted que está allí, comienza sacando el espíritu del cuerpo. Así empieza la liberación.
sacando los espíritus del cuerpo. Porque la puerta necesita ser cerrada. Entonces, cuando comienzan los espíritus a salir, ¿qué terminan? Cerrándole las puertas. Iglesia, amigo, lo difícil no es que alguien sea libre. Lo difícil es que alguien se mantenga en la libertad. Amén. Tremenda palabra, pero es la realidad. Lo difícil no es que alguien sea libre, porque usted va y viene. Lo difícil es que usted estando afuera se mantenga libre. Necesitamos conservar la libertad que Dios nos ha dado. Hay puertas que hay que cerrar para que el enemigo no entre. Hay cadenas de operación del espíritu inmundo. ¿Qué dice la palabra? Que no vino solo, que trajo a 7 más. Yo me voy a meter a un campo y esto no tenemos niños. ¿Cierto que no? Bueno, como no tenemos niños, hay jóvenes que han sido violadas desde 7, 8. Me voy a meter en esa etapa. Aún mujeres. El agresor que dejó una herida. Y cuando vemos a esas mujeres que llegan a casarse, a tener sus esposos y llegan a la intimidad, no pueden sentir placer. ¿Sabe por qué? Porque esa herida que está allí no ha sanado. Y como la herida no ha sanado, el hombre dice, es que no me quiere, es que tiene otro. No, hay heridas que no han sanado. Y como no han sanado las heridas, provoca consecuencias. Entonces, cuando estamos en esa situación, afecta tu vida espiritual, tu vida emocional, tu vida física, pero también afecta la de tu esposo. ¿Sí se dan cuenta? Entonces, este punto de la cual hoy estamos hablando, ciérrale las puertas a los espíritus. Es necesario que usted empiece a mirar qué puerta tiene que cerrar. Así que vamos a hablar de la sanidad. Yo quiero que entienda esto. La sanidad por derecho nos toca como hijos de Dios. ¡Qué alegría! La sanidad por derecho nos toca como hijos de Dios. Usted tiene que sanar esa herida que tiene. La Biblia nos habla y nos dice que en aquella época le llevaban un leproso al sacerdote. Y el sacerdote sabía hasta qué nivel estaba la lepra. ¿Sabe por qué? Porque lo examinaba, le miraba las vestiduras, iba a la casa. Entonces, sabía. Ellos eran los encargados para ese campo. Entonces, aquí es donde nosotros tenemos que mirar y analizar. ¿Qué necesitamos sanar? Porque, ¿sabes algo? Y es que cuando tú no sanas esa herida que está abierta, se convierte en casa de reposo de demonios, de legiones. Hay gente que nunca sana. Hay gente que nunca va a cambiar su manera de actuar. ¿Sabe por qué? Porque el resultado de su vida es una herida. Entonces, usted lo ve siempre igualito, siempre lo mismo, en la misma condición, porque hay una herida profunda que no ha sanado. Entonces, el decir de ellos es, yo soy así, a mi Dios me quiere así, a mi Dios me ama, no tengo problemas, yo estoy en el ministerio y no pasa nada. Los dones que yo tengo los ejerzo y no pasa nada.
¿Sabe por qué? Porque hay un problema. Hay una herida. Así como estoy, Dios me usa y no pasa nada. Ojo con eso, cuidado con eso. Cuando tienes una herida de rechazo y no es tuya, y te voy a hablar cuando una madre abandona a sus hijos, hay una herida de rechazo. Pastora, no, que ya hay una herida de rechazo. Porque usted todo el tiempo va a saber y va a recordar cuando usted no ha sanado esa herida. Me abandonó, me botó, me dejó tirado. Sabía que le decía, mamá, no te vayas, y se fue. Hay una herida. Claro. Y esa herida está contaminada. Porque cuando hay heridas de ese tamaño, hay dolor, hay irritabilidad. ¿Y sabe por qué? Porque esa herida está haciendo daño dentro de usted. Entonces, amigo, ciérrale la puerta a los espíritus. ¿Y sabe cuál es el decir de esas personas que he escuchado? Porque me ha tocado tener experiencias con ellas. Y es, mi madre me abandonó, herida de rechazo. A mí nadie me quiere, su herida no ha sanado, no está sana. Esa persona sabe qué va a pasar, siempre va a mantener con esa herida de rechazo. ¿Y sabe qué va a hacer el enemigo? Alimentarla, alimentar la herida. ¿Sabe por qué la quiere alimentar? Porque lo que quiere de usted es destruirlo. Eso es lo que quiere de usted, destruirlo a usted. Entonces por eso usted es necesario que usted sane la herida que tiene. Mi amigo, mi hermano, necesitamos sanar las heridas que hay dentro del alma. Alma, cuerpo y espíritu. El enemigo las alimenta para que usted siga en la misma, para que usted siga en la misma condición, para que usted siga triste, para que usted siga llorando, porque esa es otra que le voy a decir. Que el enemigo sabe qué hace. Coge y le pone ese sentimiento de llorar y llorar y llorar, y usted cae en él. Y cuando no lo hace, él se lo pone para que usted llore, pero usted también lo busca. Y algo que le voy a decir y es, ignorar la herida nunca hará que desaparezca. Mano, amigo, si usted está pasando por una situación de esta, no podemos ignorar que si esa herida está allí, hay que sanarla. Hay gente que no habla de su pasado. ¿Sabe por qué? Porque esa es la clave de destapar esa herida. Hay gente que no habla de su pasado. Y hoy el Señor va a hacer una sanidad a esas heridas que están dentro del alma, dentro del cuerpo, dentro del Espíritu de Dios. Porque usted y yo somos templo. Entonces, no hay que ignorar que la herida nunca, cuando usted nunca le da la libertad para que sea libre, va a ser cerrada. Así que es necesario cerrar las heridas. No podemos ignorar que las heridas hacen daño. Así, amigo, que mucha gente no va a hablar de su pasado. Así que yo te voy a invitar al libro de Segunda de Samuel, allí donde estás, porque yo quiero que tú mismo en la palabra de Dios sea la que te hable, la que empieza a mover tu espíritu. Porque Él es el que hace como Él quiere y donde Él quiere. Así, amigo, busca Segunda de Samuel, allí donde estás.
Segunda de Samuel. Versículo y capítulo le voy a dar. Dice 9, capítulo. Yo quiero que analicemos aquí, donde nos habla. Yo quiero que lo vamos a profundizar. El rey le dijo: ¿no ha quedado nadie en la casa de Saúl a quien haga yo misericordia de Dios? Sibas respondió al rey: aún ha quedado un hijo de Jonatán, lisiado. Me detengo. Lisiado. De los pies. Entonces el rey preguntó: ¿dónde está Siba? Y Sibas respondió al rey: he aquí, está en casa de Maquir, hijo de Amiel, en Lodebar. Amigo, que estás aquí, para iniciar, Lodebar significa sin palabras. Ahora, amigo, usted que está aquí, hermana, muchas veces usted se queja de cómo su esposo la trata a usted, de cómo su esposo trata a sus hijos. Pero usted se ha preguntado, ¿no será que creció en Lodebar? Porque aquel lisiado que está, dice la palabra, de piernas, se encontraba en la casa, en el lugar de Lodebar. Lodebar significa sin palabras, sin comunicación, en otras palabras, sin diálogo. Donde no hay diálogo, no hay comunión, no hay lenguaje. Entonces, aquí vemos algo, y es: Lodebar era el lugar donde aquel hombre estaba. Entonces, muchas veces te quejas de tu esposa, pero no te has dado de cuenta si aquella mujer salió de Lodebar. Es que este tipo no sirve para nada, es que esta mujer no me la aguanto. Yo me debí casar con otra. Pero has mirado la profundidad. Te has metido en el secreto con Dios para que puedas entender aquella situación de aquella otra persona. Bendito sea el Señor. De verdad que hay cosas que no entendemos, pero que son una realidad. Por eso, hoy necesitamos mirar como Cristo mira, amar como Cristo ama, para poder entender a aquel que está a nuestro lado. Este es un animal. No sirve para nada, es muy por el carácter que tiene. Pero aquella persona creció en Lodebar, donde no hay diálogo. ¿Y qué es lo que tiene? Una herida. Una herida que le ha marcado porque su madre le abandonó, porque su papi le dejó con mami y ahí quedaron los dos. Y la vida le fue tan dura.
donde no hay diálogo, donde creció en un lugar de maltrato, donde te regalaron a otros para que quizás te dieran el alimento y allá fue peor, donde tenías una responsabilidad de niño que no era tuya, que no podías cargar, donde te creciste a palo, a golpes, como burros, como yeguas. ¿Y qué ocasionó? Abandono, rechazo, maltrato. Y su madre viene y le dice, no sirves para nada, te hubieras quedado con tu padre, eso era lo mejor. Entonces, es víctima de un hogar de lo de Bar. Cosas que pasan, pero que son una realidad. Hay matrimonios que se separan por bobadas. ¿Y sabe qué es lo más triste? Y se lo digo hoy. Que hay personas que aplauden. Divórciate. Búscate otro, te va a ir mejor. Mire, gracias a Dios en los momentos difíciles y buenos que mi esposo y yo hemos tenido, Él nos ha sostenido. Yo di en muchas ocasiones el testimonio de la maleta en la mano, pero quiere que le diga algo, aquí estoy. Y yo no le voy a aconsejar a nadie porque la Biblia me enseña que lo que Dios unió no lo separa el hombre. Entonces usted debe de luchar por lo que Dios le ha entregado. Así que hay matrimonios que se separan. Hay divorcios por la falta de identidad. Quiere que le diga algo, donde yo hubiese hace rato tomado la decisión cuando estaba la maleta en la mano y de aquí para allá y de allá para acá, yo no tuviera nada. Pero la gloria sea para Dios que ha sostenido lo que Dios nos ha dado. Y a su nombre, gloria al Señor. Aleluya, la verdad que nos gozamos en esta palabra. Nos falta la mente de Cristo. Nos falta la mente del Todopoderoso que es Jesucristo. La falta de identidad, y esto es delicado lo que les voy a decir, ha llevado a hombres a que maten a sus esposas espiritualmente. ¿Cómo así, pastora? Tú no sirves para nada. Tu padre no te enseñó a hacer una comida. Tú no sirves para ser mujer. Mire, las palabras hieren. Las palabras matan. Y usted está acabando con esa persona espiritualmente, sea su esposo o su esposa. Por eso usted tiene que tener mucho cuidado. Doctora, así el papá de mis hijos sabe que yo soy de acá y él es de allá. Sí. Y entonces me decía que en tu país nunca te enseñaron cómo se recibe un esposo. Porque él quería que cuando él llegara a la puerta yo tuviera como un vaso de jugo y una toalla para secarle el sudor. Y el jugo para refrescarlo. Pero si él no se lo ganaba. Si él no se lo ganaba. Exacto. Mira hasta dónde llega la situación cuando hay palabras fuertes en un hogar que nunca debes de decir. Ajá. Por temor a Dios y por respeto a lo que Dios te ha dado. Porque la Biblia dice que tú eres ayuda idónea. Ámala, respétalo. Palabras obscenas delante de Dios es pecado. Palabras fuertes delante de Dios es pecado. A ti no te enseñaron nada. Palabras que no deben de salir de la boca. Tenía que haberme casado con otra. Sutanita de Cral era mejor que tú. Así. Cuidado con lo que usted está pensando y haciendo. Ya esas son cosas del enemigo. Moisés creció en una casa donde no había palabra. Moisés creció en una casa donde no había diálogo.
Y Moisés, cuando lloraba, cuando estaba ya cuando lloraba, tenían que taparle la boca. Porque mire, lo podían matar. Entonces, ¿qué corrían? A contentarlo, le tapaban la boca, pero de igual manera, Moisés creció allí, terminó de tener su crianza. Moisés duró un tiempo sin saber su identidad. Y cuando supo quién era, mató a uno. Entonces, hay que tener identidad. Tu herida te hace incapaz de cumplir tareas. Por eso es necesario que usted cierre la puerta a los enemigos. Era un Moisés que le faltaba identidad, que quería tener permiso, pero, a ver, yo le voy a decir algo, voy a detenerme aquí. Eres un Moisés que no tiene identidad. Eres un Moisés que cree que te da permiso para maltratar, para humillar a otra persona, aún a la que está a tu lado. Porque Moisés no tenía identidad. En una época. ¿Eres ese? Por eso las heridas te hacen incapaces de continuar con una tarea de la cual deberías de terminar. Moisés tenía la vara, pero no hablaba. Acuérdese que decía que era tartamudo. Tenía autoridad, pero no tenía lenguaje. Tenía poder, pero no tenía palabras. Aún a Moisés tuvieron que buscarle a alguien para que pudiera cumplir una misión. Porque no podía hablar. ¿Qué puertas hay que cerrar? ¿Cuáles son las puertas que debes de cerrar? ¿Qué puertas están abiertas en estos momentos que necesita cerrar? Eliseo, un gran hombre que tenía palabra profética, una palabra impresionante, pero tenía un complejo. ¿Sabe qué dice las escrituras que nos enseña? Usted conoce de la Biblia. Por eso yo lo voy a llevar a hacer un tour, pero usted conoce de la Biblia. Hubieron unos niños que le dijeron calvo. Cuando yo les decía que tenía un complejo, él usó su autoridad para maldecir a esos niños y desatar que los osos se lo comieran. Ahora le pregunto, de los dones que Dios te ha dado, ¿has hecho mal uso de ellos? Tremendo. Cierra las puertas que hacen daño, perjudican. Eliseo tenía un complejo, tenía una herida, solo porque le dijeron calvo. Moisés fue un hombre que Dios le dijo, háblale a la peña. ¿Sabe qué hizo? Hizo un mal uso. ¿Sabe qué hizo? La golpeó. Porque Dios le dijo, háblale. Pero usted se imagina a Moisés allá, para poderle decir a la peña. ¿Y qué hizo? Le pegó. ¿La peña qué era? Algo grande, piedra, donde él iba a darle agua a su pueblo. Entonces, vemos aquí algo y es, hay gente que no sabe hablar sino peleando, golpeando, maltratando. Y eso quiere decir que esas personas están en Lodebar, el lugar donde no hay palabras,
Un lugar donde no hay lenguaje. Un lugar donde la comunicación no está. Por eso se le dice Lodebar. El carácter, amigo, transforma. En Saúl había una herida. Por eso les dije, ustedes conocen de palabra, ustedes conocen de Biblia. Y es bueno que ustedes también puedan investigar la historia de Saúl. Había una herida donde el pastor, porque era un pastor de cabras, y todo el que conoce esas animalitas son rebeldes. Y era el pastor de esos animales rebeldes. Y vemos aquí que cuando Saúl llega a ser el primer rey, llega a odiar a David. ¿Y usted se ha preguntado por qué odiaba a David? En vez de hacerlo su aliado, en vez de hacerlo su amigo, en vez de mirar que era una buena pieza para poder lograr el objetivo. Pero mire que yo les dije ahorita que el mismo enemigo alimenta cuando hay una puerta abierta. Y entonces sabemos que odiaba a David. ¿Y sabe qué era el problema? Tenía un complejo de inferioridad. ¿Cómo así, pastora? Envidia. David o Saúl vio a David como una amenaza en vez de verlo como un aliado. Entonces aquí vemos algo, y es que el problema no estaba en David. El problema estaba en la herida que tenía Saúl. La herida que tenía Saúl. Y era de complejo que la alimentaba a la gente. Cuando se acuerda, cuando la guerra, donde le decían, Saúl mató. A ver, ¿quién se acuerda? Saúl mató a 1000 y David mató a 10,000. Ahí empieza el complejo. Y ese complejo lo que hizo fue destruir, acabar con la vida de Saúl. Por eso hoy, iglesia, amigo, usted que está aquí, es necesario de que usted mire, ciérrale la puerta a los enemigos. El diablo se encarga de alimentar tu herida. Se encarga de alimentar la herida que tienes abierta, la puerta que tienes abierta. Por eso esos espíritus hay que eliminarlos. Vamos a hacer una reflexión. El diablo se encarga de crear fachadas para esconder tu identidad. Ahora voy a invitar a alguien que pase por acá. Alguien que pase por acá. Empezamos con el primero. Vamos a hacer una reflexión. Yo quiero que esa persona pase por acá, pase uno por uno. A ver, pase, hermano Pablo, venga para acá. Pase para acá. Gloria a Dios. Suba acá, aquí. Y esta reflexión nos va a llevar a que entendamos más este tema que estamos. Y este va a ser el primer espíritu. Y es la raíz del abandono. Aquí vemos a un hombre que la madre lo deja, lo abandona, porque se fue. Y le rogó, pero no se devolvió, no volvió atrás a ver a su hijo. Ahora, vamos a mirar otro punto. Ya pasa otra persona, por favor, acá. No importa, sea mujer, pase. Acá. Ahora vamos a hablar de la ira. Aquí. En fila.
ira producto del abandono. A raíz de algo que nuestros padres hicieron en cualquier momento o etapa de nuestra vida. Necesito otra persona. Pase por acá. Pase por acá. Mire para allá, para el frente. El hogar de Lodebar, donde no hay diálogo, donde no hay palabra, donde todo esto que está que se está viendo que hay consecuencias, ha traído a su hogar, a su mente, a su corazón, a su vida una herida. Porque no hay comunicación. Porque Lodebar era un lugar donde no había diálogo. Ahora pase por allá, venga por acá, por allá atrás. Está durmiendo. Y cuando hablamos de Lodebar, esa madre lo primero que dice, eras igualito a tu padre. Era mejor que te hubieras ido con él. No sirves para nada. Porque eso aprendió. Eso había en su corazón. Ahora vamos a ver la ira. Vemos cuando la ira hay un rechazo. Hay un lenguaje no apto. Y si estamos viendo la violencia, un hombre que grita, un hombre que maltrata, un hombre que golpea aún hasta el perro. Y vemos aquí que todo esto que está sucediendo es a raíz de una herida. Una herida que ha ocasionado que la persona haya en su corazón amargura y dolor. Por eso nosotros tenemos que mirar que nuestra descendencia, cuando llega la descendencia, la nueva generación de generaciones, ¿qué aprendió? Ira, amargura, abandono, cuando han sufrido esa clase de situaciones. Y vemos que cuando todo esto pasa, no hay nada saludable al corazón, al alma y al espíritu. Pueden sentarse. Así que nuestra generación aprendió, tiene raíces de heridas, raíces de abandono. Así que, madre, padre, usted que está aquí, tenga mucho cuidado cómo usted trata a sus hijos. No sirve para nada. Debió de irse usted con aquel. Era mejor que se hubiera ido. Eres un estorbo. Aún estando grandes sus hijos, usted los ha maltratado. Y delante de Dios es pecado. Así, amigo, hermano, vamos a orar. Póngase sobre sus pies. Si yo no estuviera aquí, ¿cómo comerías? Yo soy el que traigo la comida. Si yo no estuviera, ¿qué vas a hacer? El yo. Porque hay un lenguaje de golpes. Colóquese sobre sus pies y vamos a orar. Gracias, Padre. Gracias. De la gloria, aquí estamos ante ti, Señor. Gracias. Perdónanos, Padre Santo, porque sabemos que hemos fallado delante de ti, delante de tu presencia, Señor. Ayúdanos, Señor, a tener palabras sabias, Señor, para no maltratar a aquel que está a nuestro lado, aún a nuestra familia, hijos, Señor amado. Porque sabemos, Señor, que Lodebar no es el mejor consejero. Sabemos, Señor, que queremos ser buenos padres, buenos hijos. Pero sabemos, Dios, que tú vas delante de nosotros y que nos guiará y nos protegerá, Señor. Y nos darás palabras sabias, oh Dios de Israel,
porque tú eres santo, Señor. Ayúdanos, Señor, a vivir en paz y armonía, conforme a tu voluntad, conforme a tu gracia. Amén.